Hola, querido amigo que me escuchas, bienvenido a tu canal de Fundación Las Delicias. Y una vez más contigo, tu amigo y servidor, Gerardo Torres. En esta ocasión, continuando con el tema de las estaciones del pueblo de Israel, te invito a que te quedes conmigo y que podamos sumergirnos en este precioso. Estudio, vamos a tomar inicialmente el lugar de donde Dios los saca a ellos. Vamos a hablar de Ramsés, Egipto, el lugar de donde Dios los liberta. Pero antes de entrar y de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos a que oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias por la oportunidad que me das una vez más de estudiar tu palabra, de presentarla. Te pido que me uses, que me llenes de tu Santo Espíritu y que tu palabra pueda ser verdad en mi boca. Dirígeme, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Te lo pido y te lo suplico en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, querido amigo. Vamos a entrar en nuestro primer estudio y como te dije, vamos a estudiar el lugar de donde Dios los saca. No sé si nosotros recordamos cuando el pueblo de Israel llega a Egipto. El faraón egipcio los establece en lo mejor de la tierra, en lo más hermoso de la tierra. Esa tierra se llamaba Gosén. Ellos se establecieron en ese lugar y se fueron esparciendo poco a poco en su estadía en Egipto. Y se fueron multiplicando y fueron creciendo. En el libro de Números, en el capítulo 33, para dar comienzo a nuestro estudio, dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas con arreglo a sus salidas, dice en la parte de abajo, conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Esta pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y este texto nos tiene que dar una idea. Dios quiere que entremos, Él quiere que entremos en diferentes situaciones. Las estaciones de Israel son lugares a donde Dios nos lleva, situaciones a donde Dios nos lleva, y Él quiere que entremos en esos lugares para que aprendamos preciosas lecciones para nuestra vida. Pero Él también quiere que salgamos. En cada estación tú vas a encontrar, y entraron y salieron. Y nosotros tenemos que aprender la lección y seguramente nos va a llevar a otra lección más grande para que nuestra fe finalmente sea probada y podamos llegar a alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hay 3 lugares en la Biblia de donde Dios quiere que nosotros salgamos. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, los versos del 1 al 3. Y ese es el pedido que Dios le hace a Abraham de salir de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos. Bien, ese lugar es Babilonia. Dios quiere sacarnos de Babilonia. Apocalipsis 18:4 nos lo repite: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus plagas. Pues bien, Babilonia significa confusión, y confusión doctrinal. Babilonia representa ese vino con el que esa mujer de Apocalipsis 18 embriaga a las naciones, ¿sí? Esa confusión doctrinal, ese pensamiento de cada una de las iglesias del cristianismo actual, y Dios quiere sacarnos de esa confusión. Pero también Dios quiere sacarnos de Sodoma. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, nos muestra que Dios hizo un esfuerzo mayúsculo para sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Finalmente, solo unos pocos lograron salir y finalmente 3 de ellos lograron sobrevivir. Pero Sodoma también tiene un significado. Sodoma representa la inmoralidad sexual en la que se encuentra sumido el mundo hoy, y desafortunadamente tenemos que decirlo también, el mundo cristiano. Dios quiere sacarnos de Babilonia y Dios quiere sacarnos de Sodoma. Pero también quiere sacarnos de Ramsés. Ramsés es el primer lugar que nombra Números 33. Es el lugar de donde Dios saca al pueblo de Israel, donde se establecieron. Y Ramsés significa Egipto.
Ra, el hijo del dios Sol. En el libro de Salmos, en el capítulo 105 y en el capítulo 106, a Egipto se le nombra como la tierra de Cam. Y en el Salmo 87 y en Isaías 51 se le nombra como Rahab. Egipto representa el mundo de donde salimos. Me causó mucha impresión, querido amigo que me escuchas, que a Egipto se le nombre o se le llame Rahab. ¿Por qué Rahab? Bueno, me fui a investigar el significado de Rahab y me impresionó y entendí por qué a Egipto se le llama Rahab. En hebreo es Rahab y significa ancha, grande. También significa tormenta, violencia. También significa tumulto o arrogancia, soberbia, insolencia. Y es precisamente eso, las características del mundo en el cual nosotros nos hemos educado, la cultura en la cual nos hemos estado criando desde que vinimos a este mundo. Y necesitamos comprender que Dios quiere sacarnos de ahí. Pero vamos a tomar algunos de estos significados y vamos a compararlos con las palabras de Dios. Mira, Rahab significa ancha, grande. Pues bien, Jesús dijo en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, es la invitación de Jesús a salir de ese camino ancho, de ese camino espacioso que representa el mundo, que representa Egipto. Pero Rahab también significa arrogancia, soberbia, insolencia. Pues bien, nuestro Salvador en el capítulo 11 del libro de Mateo nos hace una invitación. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A esa arrogancia, a esa soberbia y esa insolencia que caracteriza a todo hijo de este mundo, a todo hijo del enemigo de Dios, a todos los que están espaciándose en las cosas que este mundo puede ofrecer, a esa arrogancia y a esa soberbia Dios nos invita a colocarla a un lado y a cambiarla por su mansedumbre y humildad. Qué hermosa invitación. Pero Rahab también significa tormenta, violencia, o sea que Egipto representa todo esto que estamos hablando. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 4, los versículos 38 y 39, él dice, hablando de un suceso con sus discípulos en el mar, y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Todas esas cosas que representan Egipto, la insolencia, la arrogancia, la tormenta, la violencia, ancho, espacioso, Dios quiere cambiarlo por su humildad, por su mansedumbre, por su paz, por su serenidad y por esa calma que representa lo que acabamos de leer, a esa tormenta que se desató en el mar mientras él estaba con sus discípulos en esa barca. Él invita a cada uno de los hijos de Dios o a los hijos de los hombres, los que habitan en este mundo, a salir de esa tormenta que representa el mundo en el que vivimos para vivir la vida calmada, tranquila y llena de paz que solo Jesús puede ofrecernos. Bueno, pero eso es en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestro pensamiento, en contra de nuestros criterios. Por eso es que la lucha para renunciar a nuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil. Pero una vez que se ha aprendido la lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Vuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Salir de Egipto representa permitirle a Jesús que nos dé la paz, la tranquilidad que solo Él puede dar. Salir de Egipto representa permitir a Jesús entrar en nuestros corazones.
Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios. Eso es lo que significa salir de Egipto. Eso es lo que representa Ramsés. Representa esa cultura en la que fuimos educados. Cada una de esas ideas que fueron inculcadas en nuestras mentes, en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, que son contrarias a los principios que Jesús quiere enseñarnos y que Jesús quiere que nosotros vivamos. Pero, ¿cuál fue la provisión que se hizo para salir de Egipto? Bueno, nosotros tenemos que entender, y en el libro de Números, en el capítulo 33, dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido. Y sí, así fue. Fueron 10 plagas las que tuvo que el Señor enviar a Egipto para que finalmente el faraón, ese faraón terco y presuntuoso, diera la orden de que le permitieran al pueblo de Israel salir de Egipto. ¿Y cuál fue la provisión que se hizo? Bueno, la última plaga, la plaga número 10, era la destrucción de los primogénitos. Pero antes de que eso aconteciera, Dios le ordenó a Moisés que hicieran algo extraño. Algo que parece extraño y que debió haber sido muy extraño para ellos. Ellos debían tomar un cordero, debían apartarlo desde el día 10 del primer mes y debían sacrificarlo en el día 14. Lo podían hacer, si la familia era numerosa, podían hacerlo con una sola familia, pero si eran muy pocos sus miembros para consumir un cordero, entonces se reunían 2 familias. Y ellos debían sacrificar el cordero, debían tomar la sangre del cordero que fue degollado y colocarla en los dinteles de las puertas y debían consumirlo. Todo esto era una ceremonia extraña, pero esa fue la provisión que Dios hizo para que el pueblo de Israel saliera de Egipto finalmente. Fue la última plaga y fue el último gran milagro, porque el pueblo de Israel lo hizo tal cual Moisés le indicó. Y maravilla de maravillas, no hubo una sola familia del pueblo de Israel que haya sido enlutada, en la cual haya muerto uno de sus hijos. En la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, Pablo escribe, capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. No sé si podemos entender la esencia de estos versículos, pero lo que Pablo está tratando de transmitir es que el pueblo debió haber experimentado un cambio, una transformación al comer la Pascua. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, querido amigo. Eso es lo que Dios esperaba del pueblo. Que ellos, al ver el poder de Dios, todo lo que Él hizo para libertarlos de Egipto y finalmente llevarlos a este punto, porque ese cordero representaba a Jesús. Cada una de las órdenes que se le dio a Moisés y de las instrucciones que se le dio a Moisés para que ellos pudieran salir esa noche de Egipto, representan el plan de salvación que fue trazado para nuestra salvación. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso es lo que significa Pascua. A ver, en el hebreo, la palabra Pascua significa pasaj. Y eso quiere decir saltar encima, pasar por encima o pasar por alto, claudicar, quedar cojo. ¿Qué era lo que Dios quería pasar por alto del pueblo de Israel en ese momento? ¿Cuál era la lección más importante que quería enseñarle al pueblo? Bien, en el libro de Romanos capítulo 3, en los versos 24 y 25 nos dice claramente qué era lo que Dios quería, qué era lo que Él tenía en mente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, versículo 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto la Pascua, en su paciencia, los pecados pasados. Dios quería justificar a su pueblo. Dios quería vestirlos con su manto de justicia. Dios quería perdonar y pasar por alto sus pecados.
Por eso estableció la Pascua. Ellos necesitaban meditar en esa ceremonia, comprender, estudiar esa ceremonia. ¿Qué significaba sacrificar el cordero? ¿Qué significaba comerlo con hierbas amargas? ¿Qué significaba en ese momento comerlo apresuradamente, de pie, con el bordón en la mano? Bueno, cada una de estas lecciones tenía una lección que debía grabarse en sus mentes, una enseñanza que debía grabarse en sus mentes. Dios quería libertarlos de su esclavitud en Egipto. Y eso era muy importante. Ellos necesitaban libertad. Ellos necesitaban esa libertad porque estaban siendo injustamente tratados en Egipto. Porque contrario al faraón anterior en los tiempos de José, contrario al faraón que aceptó al pueblo de Israel y lo acogió en lo mejor de la tierra de Gosén, este faraón que está en escena era un tirano, era cruel. Y él finalmente completó la esclavitud del pueblo de Israel a tal punto que dio una orden que debe ponernos a pensar de que todo primogénito varón del pueblo de Israel debía ser lanzado al río. Este rey tenía en mente que no se multiplicara más este pueblo, que no se fortaleciera más este pueblo con una excusa, digámoslo así tonta, de que el pueblo no se volviera contra ellos en la guerra. Bien, todo esto fue instigado por el enemigo de Dios. Pero la Pascua sería una fiesta tanto como conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino, y prestemos atención a este punto, que es lo que significa la Pascua y es a lo que apunta la Pascua, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de ese sacrificio. Ahora, no solo era que los estaba libertando de Egipto, sino que la Pascua señalaba algo más grande. Y era la libertad que Dios quería darle a ese pueblo de la servidumbre del pecado. Y es la libertad que Dios quiere darnos a ti y a mí de esa servidumbre. ¿Cuándo un ser humano recibe el perdón de sus pecados? ¿Cuándo Dios pasa por alto? Pascua. ¿Cuándo Dios pasa por alto los pecados? Y eso necesitamos entenderlo, porque en el ceremonial pascual eso era lo que Cristo quería grabar en las mentes y en los corazones de los israelitas. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, antes de recibir el perdón, según el texto bíblico, debemos arrepentirnos y bautizarnos, dice la Biblia. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiría purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo. El bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, leímos arrepentimiento y bautismo, pero el bautismo tiene un significado especial. Representa la muerte, la sepultura, cómo Jesús murió en las aguas y cómo nosotros debemos morir y renacer a una nueva vida. Representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. O sea que una persona que recibe el bautismo debe haber pasado por la experiencia de la conversión, debe haberse arrepentido de sus pecados pasados. En el capítulo 3, en el versículo 19, nos lo explica de una manera más clara. En el versículo anterior, en el 2:38, decía, arrepentíos y bautícese. Pero en el versículo 19 del capítulo 3 dice que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, ¿y qué representa esa conversión? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar con el bautismo? Bueno, vamos a leer la matutina en los lugares celestiales, página 22, párrafo 3. La conversión es un cambio de corazón, un apartarse de la injusticia a la justicia, descansando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él. El pecador arrepentido recibe perdón de su pecado. Bueno, a la luz de esta cita nos están diciendo que recibimos el perdón de nuestros pecados cuando pasemos por la experiencia de un arrepentimiento y una conversión genuinas. Ahora, mira el conflicto de los siglos, cómo lo expresa. Página 460, párrafo 4.
Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos ser reconciliados con Dios? ¿Cómo es que podemos recibir ese perdón de nuestros pecados? Pues la cita lo dice, es obra de la conversión y de la santificación. Un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina. Y esto da en la raíz misma del problema del cristianismo actual. Nosotros tenemos que entender que en la justificación por la fe, somos justificados gratuitamente por su gracia. Pero la justificación es más que un acto legal. Sí, se nos imputa la justicia de Cristo y se nos da el perdón de nuestros pecados. Pero eso de nada valdría si nuestros corazones no son renovados. De nada sirve el perdón si no se nos da el poder y si no se nos capacita para abandonar ese pecado. Por eso la cita bíblica dice, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y creo que en este punto estamos en problemas. Porque a veces pensamos que solo basta con que una persona sea bautizada y a veces ni siquiera tenemos la seguridad de que esa persona realmente haya aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero más allá de eso, las citas que acabo de leer nos dicen que una persona que va a ser bautizada debe haber pasado por una experiencia de arrepentimiento y conversión. Por eso es que al leer esta cita que vamos a leer a continuación, podemos entender la condición actual del cristianismo. Dice, muchos de los que profesan seguir a Cristo no tienen una religión genuina. No revelan en sus vidas el fruto de la verdadera conversión. Están controlados por los mismos hábitos, por el mismo espíritu de crítica y de egoísmo que los controlaban antes de que aceptaran a Cristo. Nadie puede entrar en la ciudad de Dios si no tiene un conocimiento de la conversión genuina. En la verdadera conversión, el alma nace de nuevo. Un nuevo espíritu toma posesión del templo del alma. Comienza una nueva vida. Cristo es revelado en el carácter. Y bueno, eso era lo que pasaba, o eso fue lo que sucedió cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, y la iglesia apostólica dice que miles se convertían a la fe. Pero esa iglesia era un poco diferente a nuestra iglesia actual. Y si nosotros pensamos que no hay problemas con nuestra teología actual, pues tenemos que echar un vistazo a la iglesia apostólica. Y tenemos que mirar qué similitudes hay entre la iglesia después de la muerte de Cristo y cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, qué similitud hay entre esa iglesia, entre esas personas que se convirtieron y nuestra iglesia actual y las personas que entran a la iglesia. Y creo que tenemos que revisar algo. Tenemos que revisar la manera en que estamos trayendo a las personas a la iglesia. Porque a la luz de lo que estamos estudiando, el arrepentimiento y la conversión son esenciales si es que una persona quiere aspirar a ser bautizada y a ser aceptada en nuestra iglesia. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará. Y la verdad es Cristo. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad. ¿La libertad de qué, hermano querido? ¿La libertad de qué, querido amigo que me escuchas? La libertad del pecado. Dios quiere libertarnos del pecado. Sacarnos de Egipto es sacarnos de todo pensamiento y de toda costumbre que aprendimos en la escuela del príncipe de las tinieblas. Sacarnos de Egipto es sacarnos de esa cultura y es entrar en la atmósfera celestial, en la cultura del cielo. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Es algo de lo que poco se habla, de lo que poco se enseña. Y me impresiona porque en el libro Fe y Obras, la hermana White dice que debería ser el prisma de todo discurso. Todo lo que se predique en nuestros púlpitos modernos debería estar permeado por ese pensamiento. Una verdadera conversión, un nuevo nacimiento, llevar a las personas a un verdadero arrepentimiento. Esta es la razón, como no hablamos de eso,
Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. No sé si estamos captando la esencia. No sé si tú estás entendiendo lo que estoy tratando de presentar. Pero aquí está diciendo que muchos, yo no puedo generalizar, yo no puedo juzgar, pero muchos de los que entran a nuestra iglesia hoy en día han sido sepultados vivos. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esa expresión? Cuando nacemos de nuevo, para nacer de nuevo, para pasar por la experiencia de una verdadera conversión, el yo tiene que morir. Y Cristo tiene que nacer en nuestros corazones y darnos la vida. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, si morimos al yo y Cristo mora en mi corazón, Él me hace renacer a una nueva vida, a una experiencia. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es el cordero. Cuando miramos un cordero, cuando analizamos ese animalito precioso, la verdad, eso impacta, eso causa ternura, eso derrite el corazón, digámoslo, y usemos esa expresión, porque un cordero es hermoso. Ese cordero de la Pascua representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y en el ritual de la Pascua debía ser sin mancha, sin defecto. Bien, pues cuando Jesús se presentó para ofrecerse como el Cordero Pascual, fue probado. Lo probaron los sacerdotes, lo analizaron, lo examinaron y lo encontraron sin defecto. Lo analizó Caifás y lo encontró sin defecto. Lo enviaron a donde Herodes, él también lo encontró sin defecto. Sencillo, querido amigo, porque nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, es sin defecto, puro e inmaculado. Y así fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, perfecto, y no abrió su boca. Santo. Necesitamos comprender que ese sacrificio y que la Pascua representa ese sacrificio que hace posible que nuestros pecados pasados sean pasados por alto, que sean perdonados y que nosotros podamos vivir una nueva vida. En el capítulo 6 del libro de Juan, Jesús aborda este tema. Jesús está hablando de la Pascua, Jesús está hablando del maná en el desierto. Jesús se le está explicando a sus oyentes lo que significa comer la sangre y beber la sangre del Hijo de Dios. Vamos a leerlo. En el verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto es lo que quiere enseñarnos, esta es la lección, esa carne, ese cordero que fue inmolado y esa sangre que fue derramada, son las que pueden nutrir nuestra vida espiritual. Ahora, voy a leer, explicando lo que estoy tratando, lo que acabo de leer en el libro de Juan, en el capítulo 6, consejos para la iglesia. Página 368, párrafo 1. Orad a Dios, estad en comunión con Él, estudiad la mente de Dios como quienes se esfuerzan por alcanzar la vida eterna y que necesitan conocer su voluntad. Podéis revelar la verdad únicamente como la conocéis en Cristo. Debéis recibir y asimilar sus palabras. Estas deben llegar a formar parte de vosotros. Esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Debéis vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, es decir, lo que Dios ha revelado. No debemos dejar su palabra para aceptar las suposiciones de los seres humanos. Y eso es algo que necesitamos comprender. Para alimentarnos de esa Pascua que es Cristo, para alimentarnos de su carne y beber su sangre para calmar nuestra sed, necesitamos dejar de lado toda suposición humana. Y en este punto quiero ser claro. Toda lectura que no procede de Dios, toda lectura que no me lleva a un renunciamiento propio, a un arrepentimiento sincero,
no me va a servir para nada. No nos puede servir para nada y no puede alimentar el espíritu. Por eso necesitamos comprender quizá el que es el versículo más conocido por todo el mundo cristiano. San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero amigo que me escuchas, este texto tienes que hacerlo tuyo, tienes que apropiarte de él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tienes que colocar tu nombre ahí. Ese sacrificio fue hecho para tu salvación. Esa propiciación, ese sacrificio fue hecho para libertarte de la esclavitud del pecado. Si aceptamos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador personal, que eso implica el perdón de nuestros pecados, también debemos aceptarlo como nuestro Rey y Señor, porque Él quiere limpiarnos de toda maldad. En 1 Corintios 5:7 dice, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Ese sacrificio ya fue hecho. Ese sacrificio ya se hizo, ya se dio. Jesús ya murió por cada uno de nosotros. Pero es menester que nosotros lo aceptemos y lo adoptemos en nuestra vida. Que comamos la carne y bebamos la sangre del Hijo de Dios. Que podamos pasar por la experiencia de ser nuevas criaturas. Que podamos entender lo que significa la verdadera conversión. Eso es lo que representa la Pascua. La Pascua representa el sacrificio que se hizo para que tú y yo alcancemos la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Y espero que te suscribas a nuestro canal. Da clic en la campanita. Y pensemos que lo que estamos estudiando realmente puede ayudarnos a crecer en nuestra experiencia con Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú quieres sacarnos de Egipto. Tú quieres sacarnos de todo eso que el mundo nos enseñó y que grabó en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tú quieres limpiarnos de toda impureza, de toda maldad, de toda ave sucia y aborrecible que ha tomado posesión de nuestros corazones. Gracias por ese sacrificio que se hizo en nuestro favor y que es lo que hace posible que cada uno de nosotros podamos llegar a ser semejantes a ti. Gracias, Señor, por instruirnos. Te lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.